Buenos días. Y como es domingo, pues la invitación de ir a nuestra parroquia más cercana para participar en la Eucaristía. Y antes de comenzar a compartir la palabra de este domingo, vamos a colocar en las manos del Señor. Le vamos a pedir al Señor que ilumine nuestra existencia, que nos dé sabiduría para comprender cada día más su palabra, para que nos alimentemos cada día más de su palabra y así vayamos creciendo en la fe, en la esperanza y en la caridad. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es bueno y justo, nuestro Dios es compasivo. A mí débil me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestra tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a la población de Cesarea de Filipo. Por el camino le hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dice que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él le ordenó que no se lo dijera a nadie. Luego se puso a explicarle que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después
Llamó a la multitud y a sus discípulos y le dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a compartir este domingo el Evangelio de San Marcos. Nos dice que Jesús, junto con sus discípulos, llegaron a Cesarea de Filipo. Y por el camino Jesús le hizo una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Los apóstoles comenzaron cada uno a decir lo que había escuchado, lo que cada uno había escuchado en los diferentes lugares donde ellos habían estado, porque ellos venían de esa misión que Jesús le había mandado de 2 en 2, se habían reunido y Jesús quiso saber lo que la gente opinaba de él. Y por eso esa pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron lo que habían escuchado. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otro que Elías, otro que alguno de los profetas. Por lo tanto, en medio de la gente, en medio del pueblo, el concepto que tenía de Jesús era un concepto bastante alto. Pero todavía quedaba pequeño, muy pequeño, porque Jesús no era un profeta, Jesús no era Juan el Bautista, Jesús no era Elías, era muchísimo más. Jesús es Dios, pero en medio del pueblo, en medio de la gente, había un concepto bastante bueno de Jesús. Pues bien, Jesús escuchó a los apóstoles lo que decía la gente de él. Y después que Jesús escuchó lo que la gente decía de él, le hizo una pregunta, y esa pregunta sí fue para los apóstoles. ¿Y quién dice que soy yo? Esa pregunta ya fue para los apóstoles, y de una vez Pedro tomó la palabra, respondió: tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Y él ordenó que no se lo dijera a nadie. Ahí vemos cómo Pedro de una vez tomó la palabra, y a primera vemos de que en ese momento Pedro era un hombre de fe, pero más adelante nos vamos a dar cuenta de que todavía le faltaba a Pedro crecer en la fe. Le faltaba todavía crecer en la fe a Pedro. Y Jesús, pues escuchando la respuesta de Pedro, le dio a los apóstoles, o le profetizó lo que iba a suceder con él. Y le dice Jesús, y se puso a explicarle, le profetizó de lo que iba a pasar. El Hijo del Hombre va a padecer mucho. Será rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes, por los escribas, y será entregado a la muerte, y resucitará al tercer día. Allí los apóstoles escucharon lo que Jesús le estaba diciendo, lo que Jesús le estaba profetizando, pero los apóstoles se quedaron con la primera parte. Se quedaron con la parte triste. La segunda parte, la buena noticia de lo que Jesús les decía, ellos no la escucharon. Ellos se quedaron de que será entregado a la muerte, será entregado a la muerte. Pero la segunda parte, que era que iba a resucitar al tercer día, los apóstoles no pasaron a esa noticia. Y por eso veremos que cuando Jesús murió, fue María Magdalena a avisarle de que Jesús había resucitado. Ellos no creyeron. Cuando los discípulos de Emaús fueron y le dijeron de que Jesús estaba vivo, ellos no creyeron. Aunque Jesús le había dicho, le había profetizado allá en Cesarea de Filipo que iba a resucitar al tercer día, y ellos no creyeron. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron con la primera parte, de que iba a ser entregado a la muerte. Por esa razón, Pedro, aquel que antes le había dicho, tú eres el Mesías, después veremos cómo a Pedro no tenía la fe que de repente nosotros podríamos pensar en ese momento, porque después los apóstoles serán heraldos de la fe, predicando en diferentes lugares. Pues bien, después Pedro
nos va relatando el Evangelio que llevó aparte y trataba de disuadir a Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús pues no hiciera lo que él le había dicho antes, lo que él había profetizado. Trataba de disuadir a Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro no juzgaba según Dios, sino según los hombres. Allí Pedro no estaba mirando la vida con los ojos de Dios, sino con los ojos de los hombres. Y por eso Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, apártate de mí. Pues bien, también nosotros nos tenemos que preguntar, cada uno de nosotros nos tenemos que preguntar, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Pedro respondió, tú eres el Mesías, y estuvo bien, era el Mesías. Pero vino después con las palabras, Pedro había respondido lo que era, Jesús es el Mesías, pero con las obras pues le faltaba. Sí, ahí lo vemos cómo trata de disuadir a Jesús para que Jesús no hiciera lo que tenía que hacer, y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque en ese momento las obras de Pedro no eran las obras de Dios. Pues también a nosotros nos puede pasar algo parecido. Podemos decir, ustedes y yo, para mí Jesús es el Mesías, para mí Jesús es el Hijo de Dios, con las palabras, ¿sí? Con nuestras palabras. Pero luego vamos a las obras, y nuestras obras no son lo que proclama nuestra palabra, es decir, hay un divorcio total con nuestras palabras y con nuestras obras. ¿Y qué quiere el Señor? El Señor quiere que nuestras palabras sea lo que estamos viviendo en nuestra vida y que lo hagamos conocer con nuestras obras. Por eso, en esta segunda lectura, el apóstol Santiago nos dice, ¿acaso podrá salvarlo solamente la fe si no tiene obras? Por eso, cuando Jesús nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, de que no solamente diciendo Señor, Señor, no vamos a salvar, sino aquellos que hagan la voluntad del Padre, porque tenemos que examinarnos, cada uno de nosotros, si nuestras palabras, cuando nosotros decimos, yo creo en Jesús, si yo creo en Jesús, miremos cómo están nuestras obras, porque hay muchos que pueden decir, yo creo en Jesús, pero de repente son ladrones, pero creen en Jesús. Sus obras están totalmente divorciadas con aquella fe que proclama con su palabra. O personas que dicen yo creo en Jesús, pero se pasa en un mundo de repente en la computadora, mirando pornografía, ¿sí? Metiéndole basura a su cabeza, pero dice yo creo en Jesús. O personas que dicen yo creo en Jesús con palabras, pero casi nunca va a misa, va cuando le nace, ¿sí? Cuando tengo gana voy, pero yo creo en Jesús. Por lo tanto, ahí vemos una fe que está divorciada, lo que es palabras y obras. Y el Señor nos invita es de que lo que nosotros proclamemos con nuestras palabras, también lo llevemos en nuestro corazón, para que lo que ustedes y yo proclamemos con nuestras palabras, lo vivamos también con hechos, ¿sí? Con hechos, con obras. Pero para tener esas obras hace falta tener muy presente lo que dice el Señor. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Eso lo tenemos que hacer. Tenemos que renunciar a muchas cosas que nos aleja de Jesús. Y cada uno de nosotros sabemos cuáles son esas cosas que nos aleja de Jesús, cuáles son aquellas cosas que no permite que nosotros de verdad le mostremos al Señor que nuestro amor que proclamamos con palabras también va cargado de hechos. Hay muchas personas de repente que dicen, yo amo a Jesús, yo creo en Jesús, pero vive en concubinato, pero cree en Jesús. Y no se preocupa de que el Señor bendiga la situación que está viviendo. Creer en Jesús nos debe llevar a nosotros a renunciar a muchas cosas y tomar nuestra cruz y seguir a Jesús.
Creer en Jesús es aceptar la voluntad del Señor. A veces esa voluntad viene cargada, sí, con mucho papelillo, envuelta en papel de regalo, todo sale bien, sí, todo está magnífico, no hay problemas, no hay dificultades, está bien la familia, pero de repente la voluntad del Señor puede cambiar de hoy a mañana y hay una dificultad, la muerte de un ser querido, un problema familiar, una situación económica, etcétera. Y es ahí donde le tenemos que mostrar al Señor que de verdad lo amamos, que lo amamos en la alegría y en la tristeza, en el triunfo y en el fracaso, y que siempre aceptamos su voluntad porque queremos llevar nuestra cruz y nos queremos negar especialmente de todo aquello que nos aleja del Señor de la vida. Es importante preguntarnos, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Preguntarnos, pero después que nos preguntemos, seguro ustedes y yo vamos a responder, para mí Jesús es el Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Mesías, es el Salvador, es el camino, es la verdad, es la vida. Lo vamos a decir y muy bien, estamos respondiendo bien, pero después viene la segunda parte, la importante, que va a fortalecer la primera. ¿Cómo están sus obras? No sea que nos quedemos como los apóstoles cuando Jesús le dijo lo que iba a suceder con él. Solamente se quedaron fue de que iba a ser entregado a la muerte. Y allí se quedaron, no pasaron a la segunda parte, que iba a resucitar, ¿sí? Que iba a resucitar. Pues bien, preguntémonos nosotros, ¿quién es Jesús para mí? Si Jesús para mí es el Dios de la vida, ¿qué estamos haciendo? ¿Con qué obras le estamos mostrando al Señor? Señor, aquí están mis obras, aquí está, para que de esa manera le estemos mostrando la fe al Señor. Las palabras se las lleva el viento, las obras son los hechos que está demostrando de verdad la fe que tenemos para con Dios. Pues bien, para terminar esta reflexión, vamos a terminar con la oración a la Santísima Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que el Señor lo bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen un feliz día, que Dios lo guarde.